Buenos días, mi nombre es María Colmenares, estudiante de la Universidad Fermín Toro. Hoy vengo a hablarles sobre las sucesiones en el derecho romano. Primeramente debemos definir qué son sucesiones y etimológicamente la palabra sucesión proviene del latín sucesio, que significa acción de suceder, de ocupar un puesto ocupado por otro, es decir, es la sustitución o reemplazo de una persona por otra. También se puede considerar que son las transmisiones de titularidad de derechos y obligaciones de un sujeto a otro, tomando en consideración la sucesión inter vivos o mortis causa. Es decir, es el cambio de titular de un derecho subjetivo a la sustitución de una persona por causa por de una a la sustitución de una persona por otra en una relación jurídica. Dentro de las sucesiones existen elementos y el primer elemento es el causante. ¿Qué es el causante? El causante es la persona que transmite los derechos sucesorios al heredero. En el segundo lugar tenemos el heredero, que es la persona que ocupa el lugar de heredero por medio de una disposición legal o testamentaria. Y en el tercer lugar tenemos el patrimonio. El patrimonio es el compuesto de es compuesto por todos los bienes del causante, bien sean bienes activos o pasivos. Eh, Luego de estos elementos tenemos la clasificación. Y primera, entre la clasificación principalmente se encuentra la sucesión entre vivos. ¿Qué es la sucesión entre vivos? Es la que consiste en el hecho de que una persona se ubique en el lugar de otra dentro de conjunto de relaciones patrimoniales. Es decir, es la transmisión de derechos es la transmisión de derechos por causas distintas a la de la muerte. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Un breve ejemplo de un contrato de compraventa sería si yo poseo un vehículo, el cual se encuentra a mi nombre. Este vehículo, este, legalmente, legítimamente, yo soy la titular de él, del carro. Entonces existe otra persona que desea comprármelo. Al momento de la compra y de la venta, yo entre las partes debemos realizar un documento, un contrato de compra-venta en el cual se va a establecer que ya el vehículo deja de ser mío y eh, pasa a ser un bien de otra persona a causa de que la persona me entrega un monto monetario y yo le correspondo con el vehículo. Ese sería un ejemplo de compraventa. Continuamos con la sucesión por mortis causa. Esta sucesión consiste en que luego de la muerte de una persona, el heredero entra en la misma posición que aquella persona ya fallecida tenía. Esta sucesión es la que eh, produce es la que produce no solo que el heredero adquiera los bienes, sino que también adquiera las deudas. Como por ejemplo, eh, yo muero y tengo un hijo, ese hijo pasa a ser mi heredero. Él, al momento de adquirir todos mis patrimonios, mis bienes, todo lo que yo tenía, se lo dejo a él. Él al momento de adquirirlos no solo va a adquirir los bienes, las propiedades, se va a beneficiar de eso, sino que también va a adquirir las obligaciones, las deudas que yo tenía, porque él está ocupando el lugar que yo tenía en vida. Por lo tanto, debe corresponder y cumplir con todo lo que yo realizaba. Disfrutar de mis bienes, pero también corresponder y cumplir con las obligaciones y deudas que tenía, que me pertenecían. También tenemos que existe la sucesión a título particular. Este tipo de sucesión es la que consiste en el traspaso de una parte del patrimonio dejado por el causante. Y como cuarta clasificación nos encontramos con la sucesión testamentaria. Bueno, la sucesión testamentaria es la que constituye la declaración solemne del testador para disponer de sus bienes tras la muerte. Un concepto debemos definir qué es sucesión testamentaria. Bueno, la sucesión testamentaria es el acto jurídico de última voluntad por el cual una persona instituye herederos
y dispone de sus bienes para después de su muerte. Es decir, que la sucesión testamentaria es aquella que consiste en garantizarle, en garantizar que tras la muerte de una persona se cumpla su voluntad. Eh, en la sucesión testamentaria existen características, y las características, como primera característica, se encuentra que es un acto civil, es decir, que se debe cumplir con las formalidades establecidas en el derecho civil romano. Es decir, para el momento de la redactación de un testamento o de la sucesión testamentaria, se debía ir apegados a la ley, cumpliendo con todas las normas y leyes establecidas para que la misma pudiera ser válida. También se encuentra en segundo lugar el acto unilateral, que es el que depende de la voluntad del testador, es decir, que se va a cumplir mi voluntad. Al momento de yo realizar el testamento, yo no voy a colocar la voluntad de terceras personas, sino lo que yo quiero que ocurra tras mi muerte. También tenemos que es, que es un acto personalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que este acto debe ser individual, personal, solamente realizado por el testador. No puede haber un acto o una representación de otras personas, sino que solo yo debo, o solo el testador debe, debe realizarlo para garantizar que tras su muerte se va a cumplir su voluntad, lo que él quería en vida. En eso consiste, por eso es que debe ser un acto personal, individual, donde solo actúe el testador. Tenemos también como siguiente característica que era un acto solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que debe cumplirse con las formalidades establecidas en las leyes. En nuestro caso, nuestro ordenamiento jurídico establece en nuestro Código Civil venezolano que para realizar una sucesión testamentaria o un testamento se deben seguir y se deben seguir se deben seguir cumplir con cada uno de los artículos designados para la sucesión testamentaria o para el cumplimiento de un testamento o realización del mismo. También se entiende que es un acto revocable, es decir, puede ser revocado en cualquier momento. Se le reconoce, se le caracteriza por ser por por la sucesión testamentaria ser por ser esencial, es decir, que instituye herederos. Bueno, las sucesiones son de gran importancia, ya que es la garante de la voluntad de una persona, está, siempre y cuando esté apegada a la ley, cumpliendo con cada uno de sus artículos y los lineamientos que en ella misma establece. Eh, También se puede acotar que la sucesión es el hecho que habilita a los herederos a tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. La sucesión, las sucesiones son importantes y bueno, esta fue toda mi acotación. Espero les haya gustado y muchas gracias. Buen día.